Vamos a estar considerando un tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que es un tema, creemos que se encuentra en todas las Sagradas Escrituras, y es el tema de la adoración y la consagración. Entonces, vamos a leer un pasaje en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo anima a los hermanos en Roma a la consagración y el servicio a Dios. Y él usa un lenguaje que va a ser muy significativo y que va a ser usado en muchas partes de las Sagradas Escrituras. Entonces, confiando en el Señor, tal vez el día de hoy y tal vez el domingo, vamos a estar viendo un poco algo que tiene que ver con la adoración verdadera. Vamos a usar algunos símbolos y vamos a considerarlo a través de las Escrituras. Hoy vamos a empezar aquí con Romanos capítulo 12, verso 11, verso 1, perdón. Dice el pasaje así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, vamos a hacer una oración más para encomendar esta palabra, que el Señor sea ayudándonos, tomando control de todas las cosas, de nuestros corazones, y Él sea acercándonos a Él. Padre, queremos poner en tus manos, Señor, el tiempo de la palabra. Queremos rogar tu bendición, tu dirección. Nosotros reconocemos, Señor, que alejados de ti nada podemos hacer. Por eso te suplicamos, Señor, que tú seas acercándonos a ti, enseñándonos, guiándonos por tu palabra, hablando al corazón de cada uno de nosotros. A los que estamos conectados, a los que han de escuchar la palabra, Padre, háblanos profundamente. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Entonces vamos a hablar de verdadera adoración. Ahora, cuando nosotros hablamos de adoración, generalmente nosotros pensamos la alabanza que estamos escuchando o la alabanza que entonamos los domingos en las reuniones. Pero en realidad, cuando la Biblia habla de adoración, ella se refiere a aspectos un poco más profundos. Aquí Pablo nos dice que él ruega a la iglesia de Roma, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que eso es el culto racional. Entonces Pablo nos va a hablar de lo que es la verdadera adoración y el verdadero culto a Dios. Entonces yo quiero usar una figura del Antiguo Testamento, que es una figura a la cual Pablo nos dirige. Aquí Pablo nos dice que el creyente debe presentarse como un sacrificio vivo. Entonces vamos a hablar de adoración, de la verdadera adoración, pero vamos a usar una figura que Pablo mismo nos está poniendo delante de nosotros. La Biblia tiene eso. Dios usa figuras, símbolos, para enseñarnos asuntos espirituales. El mismo autor, si usted tiene una Biblia y es rápido para ir a leer, ahí en Hebreos 8:4, nos dice que los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecían ofrendas según la ley. Y dice Hebreos 8:5, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que, por ejemplo, las ofrendas que ofrecían los sacerdotes nos sirven como una figura de asuntos que tienen que ver con la vida espiritual y celestial del pueblo de Dios ahora en el nuevo pacto. Entonces, qué interesante, hermanos, que Pablo usa la figura de sacrificios. Y el autor de Hebreos nos dice que esos sacrificios eran una figura y una sombra. ¿Una figura y una sombra de qué? De la verdadera adoración celestial. Entonces nosotros vamos a ir al Levítico, vamos a leer en el capítulo 1 de Levítico, el primer sacrificio que la ley mandaba a los sacerdotes, que era el sacrificio del holocausto. Y vamos a ver cómo el sacrificio del holocausto nos da ciertas figuras, cierto ejemplo, cierta sombra
de lo que debería ser la adoración del pueblo de Dios, la adoración del pueblo cristiano, la adoración verdadera. Claro, lo que vamos a leer en algún momento para Israel era un mandamiento según la ley, pero como dice ahí Hebreos 8:5, eso nos sirve como una sombra, mostrándonos una realidad espiritual que ya comenzaba a manifestarse aún desde la ley. Entonces recuerde, nosotros debemos presentarnos como sacrificios. ¿Cómo eran los sacrificios? Bueno, vamos a leer cómo eran los sacrificios para entender un poco la adoración, el servicio que Dios desea de cada uno de nosotros. Entonces vamos a leer Levítico 1, verso 1 en adelante. Ese va a ser el pasaje que nos va a servir de base para estudiar lo que llamaríamos una verdadera adoración, una verdadera consagración, o lo que Pablo llama presentarnos nosotros como un sacrificio vivo. Entonces dice Levítico 1, verso 1, dice, llamó, perdón, Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, esto que vamos a leer lo dijo Dios a Moisés. Y recuerden, la ley y los sacrificios sirven como una figura de cómo nosotros debemos ofrecernos a Dios, como un sacrificio. Entonces dice acá, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. En Perdón, ahora el verso 6. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, ese sacrificio, como nos lo dice ahí el pasaje, mis hermanos, es el sacrificio del holocausto. El sacrificio donde totalmente se quemaba la ofrenda en el altar de Jehová. Eso ya es muy significativo y vamos a estar mirando varias cosas ahí que nos hablan de realidades celestiales, espirituales, de cosas que Dios quiere de nosotros, de cosas que Pablo ruega a los santos en Roma. Os ruego por la misericordia de Dios que os ofrezcáis, que os presentéis como un sacrificio vivo. Entonces vamos a ver el sacrificio vivo del holocausto y vamos a ver cómo eso tiene algunas referencias claras a la vida cristiana y cosas que Dios desea de nosotros. Dios desea una verdadera adoración y Él nos va a mostrar cómo es esa verdadera adoración a través de la figura que acabamos de leer. Entonces vamos a volver versículo por versículo y vamos a meditar en algunos puntos principales. Entonces, lo primero que se le dice a Moisés era qué tipo de sacrificio él debía traer la persona que iba a ofrecer a Jehová holocausto. En este caso era ganado vacuno o ovejuno. En el verso 3 se nos dice que este animal que se ofrecía a Dios tenía que ser sin defecto. ¿Sí? Dice ahí, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Tal vez el domingo vamos a estar hablando un poco de eso, qué significa sin defecto, porque Dios quería que la adoración y el sacrificio, el culto que se le ofreciera fuera una adoración sin defectos. Bueno, eso ya comienza a mostrarnos que a Dios no le podemos ofrecer cualquier cosa.
Cuando Dios dice que nos presentemos delante de Él tiene un estándar, Él tiene unos principios para la verdadera adoración. Y esa adoración tenía que ser una adoración que caracterizara un sacrificio sin defecto. El animal no podía ser tuerto, no podía ser manco, no podía ser mutilado, no podía tener defectos en la piel, porque Dios iba a rechazar ese sacrificio, ¿sí? Nosotros vemos ya desde el libro de Génesis que había ofrendas que Dios recibía, había ofrendas que Dios no recibía, ¿sí? Después vamos a avanzar un poco más en esa idea. Ahora dice la siguiente frase: de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ahora se nos dice que este sacrificio debía ser voluntario. Usted se acuerda que Pablo ya nos decía en Romanos 12:1 que él rogaba para que los hermanos se presentaran y que eso debería ser nuestro culto racional. O sea, el creyente, así ya viéndolo desde la sombra, de manera razonable, ahora debería ofrecerse voluntariamente a Dios. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, Dios le pedía a los judíos que le ofrecieran sacrificios de manera voluntaria? Pues si usted mira, antes del libro de Levítico tenemos el libro de Éxodo, que el libro de Éxodo nos narra la liberación y la redención de un pueblo esclavo que ha sido llamado a la libertad para ser un pueblo que viva para Dios. Entonces, en realidad, este sacrificio voluntario era fruto de las muchas misericordias que Dios había tenido con Israel. De la misma manera, Pablo dice, ahora por las misericordias de Dios. ¿Qué eran las misericordias de Dios? El libro de Romanos narraba todas las misericordias de Dios. Dios nos salvó por gracia, nos justificó, nos redimió de nuestros pecados, se entregó por nosotros y ahora Él espera que en agradecimiento sus hijos se presenten voluntariamente a Él. Como dice las escrituras, Pablo decía la siguiente frase, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Yo sé que ustedes conocen ese pasaje. Pensando esto, que si uno murió por todos, ahora luego todos murieron. Y dice, y por todos murió. Pero mire esa frase que Pablo dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Dios espera que ahora que Cristo murió por nosotros, ahora nosotros tengamos la disposición de vivir para Dios, de presentarnos a Dios, de entregarnos a Dios. Y eso es lo que comienza a hablarnos el sacrificio del holocausto. Voluntariamente habla de que ahora nosotros, por amor a Dios, constreñidos por la gracia de Dios, venimos a Dios y nos presentamos. Ya no para vivir para nosotros mismos, sino para vivir como un sacrificio, como una ofrenda grata a Dios. Hermanos, y eso ya es muy significativo. Cristo no murió para que nosotros vivamos una vida egoísta. Cristo no murió para que nosotros vivamos una vida centrada en nosotros mismos. Cristo murió para que nosotros viviéramos para Él y nos ofreciéramos para Él como sacrificios vivos. Lo más razonable, como dice Pablo, un culto razonable, lo más lógico que puede hacer y coherente que pueda hacer un hijo de Dios es ahora, después de haber entendido que Cristo se entregó por él, ahora lo mínimo que debería hacer el creyente es entregarse voluntariamente a Dios. Entonces el sacrificio no era una imposición, era un acto voluntario. Y asimismo la verdadera adoración no es una adoración que surge de un ambiente legalista e impositivo, donde nos obligan, donde nos exigen, donde las personas que tal vez con las que nos congregamos, los hermanos que sirven entre nosotros, tal vez nos imponen consagrarnos y servir a Dios. No, la verdadera adoración y el servicio a Dios surge espontáneamente de un corazón agradecido por el amor de Cristo. Entonces, lo primero es que Dios espera que el sacrificio sea voluntario. Hermanos, la verdadera adoración, el verdadero servicio, siempre es espontáneo
en respuesta a algo que Dios hizo primero. No fue que nosotros amáramos a Dios primero, sino que Dios nos amó a nosotros. Y por ende ahora podemos amarle y tenemos el deseo de acercarnos a él. Ahora, mire lo siguiente que dice el pasaje. Dice el verso 4. El judío traía el sacrificio y ahora lo traía voluntariamente, ¿no? Y ahora dice el verso 4, dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Poner la mano sobre la cabeza era identificarse con el animal. Ahora dice el 5, dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces lo siguiente era que cuando el judío traía el sacrificio, ponía su mano sobre el sacrificio y los sacerdotes degollaban el sacrificio en la presencia de Jehová y tomaban la sangre y la derramaban sobre el altar. Ahora, ¿de qué nos habla eso? Aquí hay frases que a veces uno pasa muy rápido, pero que son muy significativas. Aquí el Señor le decía a Moisés, dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón. Entonces, este sacrificio era inmolado, eso es lo que es degollar, o sea, se le quitaba la vida al animal en la presencia de Jehová y en la presencia de los sacerdotes hijos de Leví, de Aarón, los levitas. Entonces, toda verdadera adoración, todo verdadero sacrificio tiene dos direcciones. O se hace delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sí? La dedicación, la consagración, primeramente que Dios desea de nosotros, es una consagración que hacemos delante de Jehová y también delante de los sacerdotes hijos de Aarón. Ahora, el Nuevo Testamento tiene ese tipo de lenguaje, hermano. Por eso les decía que estas frases son muy significativas porque las escrituras las usan en muchos lugares. Si usted tiene su Biblia, puede abrir 2 Corintios 8, verso 1, donde Pablo nos habla como las iglesias de Macedonia se habían ofrecido para servir a Dios como verdaderos adoradores de Dios. Y ellos lo hicieron primeramente ante Dios y luego delante de los hombres. Porque vamos a darnos cuenta que el sacrificio que antiguamente se llevaba al tabernáculo y se veía cómo se inmolaba, cómo se derramaba su sangre, cómo se quemaba en el altar, ahora en la vida cristiana también se ve. Pero ¿cómo se ve? Bueno, vamos a ver un ejemplo, porque los ejemplos prácticos ya comienzan a aterrizar estas verdades para que las apliquemos a nuestra vida. Dice 2 Corintios 8:1, dice, asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, estas iglesias, aunque estaban en pruebas, en tribulación, en pobreza, era una iglesia que tenía mucho gozo, era una iglesia que tenía mucho deseo de servir y consagrarse a Dios. Tanto que Pablo nos va a dar testimonio de este sacrificio de estas iglesias. Dice el verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún mucho más allá de sus fuerzas. Aquí usted ve el asunto voluntario. Estos cristianos no estaban dando de una manera déspota, no estaban dando por imposición, no estaban dando obligados, sino que ellos mismos estaban dando con mucho agrado y estaban dando conforme a sus fuerzas y mucho más allá de sus fuerzas. Qué gran ejemplo, hermanos. La verdadera adoración surge de corazones agradecidos que están dispuestos a darse a Dios voluntariamente y a darse con sus fuerzas, pero a veces mucho más allá de sus fuerzas. Esto ya es un ejemplo, hermano, porque cuando hablamos de verdadera adoración, verdadera consagración, hay cristianos que ni siquiera tienen la fuerza para una reunión. Hay cristianos ni siquiera que tienen la fuerza para orar. Cristianos que no tienen ni fuerza para leer la Biblia.
no tienen nada de consagración verdadera, no tienen nada de sacrificio. Es que ya la misma palabra sacrificio nos habla que Dios espera de nosotros después de que hemos recibido tanta gracia que nos demos a Él. Y mire lo que dice Pablo de estas iglesias en el verso 4: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahí Pablo está hablando de una ofrenda que se está recogiendo para los santos pobres, pero eso es solo un ejemplo práctico de cómo cuando alguien ama al Señor, él quiere servirle al Señor, él quiere ofrecerse al Señor. Y estos hermanos estaban pidiéndole a Pablo que se les concediese participar en este servicio. A veces, lastimosamente, uno en la iglesia está toda hora como correteando a los hermanos. Hermano, anímese a orar. Hermano, anímese a reunirse. Hermano, anímese a servir. Hermano, anímese a dar. Pero mire el ejemplo de estos hermanos. Estos hermanos rogaban que se les permitiese venir al altar de Dios y servir a Dios. Qué ejemplo, ¿no, hermanos? Pero mire la siguiente frase que era la que queríamos llegar. Dice, y no como lo esperábamos. O sea, Pablo que esperaba que estos hermanos sirvieran de una manera, pero estos hermanos llegaron a hacerlo mucho más allá. Y dice, ahí donde dice que el sacrificio se ofrecía delante de Jehová y delante de los sacerdotes. Aquí mire esta frase, dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Eso es ofrecer el sacrificio delante de Jehová. Y luego dice a nosotros, eso es delante de los sacerdotes. Entonces, cuando una persona quiere servir a Dios, quiere consagrarse, quiere servir en el altar de Dios, entregarse el mismo, él primero lo hace delante de Dios. Él no lo hace para ser visto por los hombres. Él no lo hace buscando el aplauso, el reconocimiento de los demás. No, él se ofrece primeramente a Dios. Y a veces ese sacrificio se pone tal vez en nuestro cuarto a solas, hermano. Tal vez en nuestra vida secreta de oración, donde nosotros decimos, Señor, yo estoy tan agradecido contigo. Yo quiero servirte, Señor. Yo quiero estar en tu altar, Señor, como un sacrificio vivo, Señor. Tal vez tú tienes hermanos que uses, hijos, Señor, que tú usas en muchos lugares. Pero si tú en tu misericordia quisieras darme un lugar, así sea tal vez el menos visible, Señor, el más insignificante a los ojos de los hombres, pero para ti es importante. Yo quiero servirte, Señor. Concédeme servirte, Señor. Yo no quiero desperdiciar mi vida, yo no quiero desperdiciar mi tiempo, yo no quiero desperdiciar mi dinero en este mundo, sino yo quiero vivir para ti, Señor. Eso significa ofrecer el sacrificio primero delante de Jehová. Hermanos, aún antes de ir a los hombres, primero debemos darnos al Señor. Porque cuando nos damos al Señor, Él nos va a dirigir en qué debemos darnos delante de los hombres. Porque mire lo que dice acá, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, el sacrificio tiene primero una dirección, Dios, agradar a Dios, buscar la voluntad de Dios. Pero generalmente cuando nos ofrecemos a Dios, estamos buscando a Dios y queremos servirle, Él nos va a dirigir a servirle a los hombres. Él nos va a mostrar en qué lugar y de qué manera podemos servir a su iglesia. Él nos va a mostrar las necesidades que hay en su casa. Él nos va a mostrar los dones, las capacidades que tal vez Él nos ha dado para poder servir a los suyos. Entonces, nos ofrecemos a Dios, pero aún los sacerdotes, hijos de Leví, se dan cuenta que nosotros nos estamos ofreciendo, porque aquí Pablo es el que está contando. Miren los hermanos de Macedonia, ellos se ofrecieron a Dios y se ofrecieron a nosotros y rogaron servir. O sea, Pablo reconocía que estos hermanos de las iglesias de Macedonia eran como holocaustos que se estaban presentando delante del altar de Dios. Y eso es muy cierto, hermanos. Cuando uno busca al Señor, se presenta al Señor para servirle, Él generalmente nos va a comenzar a dar un lugar en medio de su casa, nos va a mostrar esa consagración a las personas que Él ha puesto en su iglesia. Y la gente se va a dar cuenta que nosotros realmente estamos viviendo para agradar a Dios. Entonces hay un testimonio público.
¿sí? Por ejemplo, cuando Pablo fue visitando unas iglesias, se le acercaron y le dijeron a Pablo, Pablo, ¿sabes que aquí hay un joven con un servicio tremendo, con un buen testimonio, con una dedicación? Ese joven se llama Timoteo. O sea, la consagración de Timoteo era visible para la iglesia. Hermanos, pero también cuando la iglesia tiene un altar vacío, sin sacrificio, sin olor fragante, sin fuego sagrado, quiere decir que los cristianos no están yendo al altar de Dios, no se están ofreciendo. Y tristemente, hermano, como los vamos a ver ahora, muchos no se ofrecen a Dios ni están sirviendo en el altar de Dios porque están ofreciendo sus vidas en otros altares. Hay cristianos que están ofreciendo su vida en el altar del placer, en el altar de la comodidad, en el altar de la conveniencia, en el altar de sus propios deseos, o peor aún, o no, igual de peor, en el altar del mundo, de las cosas temporales, en las cosas de esta vida. Ellos están quemándose a sí mismos, pero no para agradar a Dios, sino muchas veces para agradarse a sí mismos. Hermanos, en la casa de Dios hay un altar donde Dios espera que nos presentemos. Pero Satanás también tiene altares falsos. ¿Saben cómo Dios le llama a sus altares? Idolatría. A veces no amamos la palabra, no amamos a Dios, no queremos servir a Cristo. Y tenemos hombres, por ejemplo, en nuestra generación, dedicados, adictos, esclavos de la industria del entretenimiento, de la industria de los deportes, del trabajo. Y no es que no debamos trabajar o que no es que podamos decir que es totalmente pecaminoso verse un partido de fútbol, pero literalmente hay hombres y mujeres perdiendo su vida en altares que no son agradables a Dios. Dios tenga misericordia y use estos pasajes, hermanos, para despertarnos a la verdadera adoración, a la adoración al Dios verdadero. Amén. Entonces, ofreciéndonos a Dios, pero delante de los sacerdotes. Mire lo que se hacía. Volvamos a Levítico capítulo 1, verso 5. No vamos a perder esos pasajes, porque ese pasaje es el pasaje que nos está sirviendo de base, hermano. Entonces dice ahí, dice, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Inmediatamente se ofrecía el sacrificio, se inmolaba el sacrificio, se tomaba la sangre del sacrificio y se derramaba alrededor del altar. Y eso es muy interesante. Otra figura interesante, hermanos. La sangre, la Biblia dice que la vida está en la sangre. ¿Se ha leído esos pasajes del Antiguo Testamento? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se ofrecía la sangre de un animal, literalmente el animal perdía su vida y su vida, que era su sangre, era puesta en el altar de Dios. Eso nos habla que el servicio, la consagración, incluye una entrega de nosotros a tal punto que nosotros podamos exponer nuestra vida en el altar de Dios, entregar nuestra vida en el altar de Dios. Este era el sacrificio continuo que más adelante se llamaría. O sea, Dios esperaba que todos los días en su altar hubiera este tipo de sacrificio. Dios espera que nosotros ofrezcamos nuestra vida, literalmente, hermanos, en el altar de Dios. Jesús entregó no solo bienes, no solo bendiciones, Él entregó su propia vida, dándonos ejemplos, ¿cierto, hermanos? Por ejemplo, de Pablo se dice que él había expuesto su vida por el Señor Jesús. Y un día le dijeron, Pablo, no vayas a Jerusalén, porque allí te va a pasar esto y esto. Y Pablo dice, ¿por qué estáis llorando? ¿No sabes que yo estoy dispuesto a entregar mi vida con tal que cumpla el ministerio que el Señor me ha entregado? O sea, Pablo estaba dispuesto a servir al punto de estar dispuesto a perder su vida por ese servicio. Y hermanos, sangre en el altar. Dios espera que en el altar haya sangre y esa sangre es nuestra vida. Dios no espera que le sirvamos con el tiempo que nos sobra.
Dios no espera que le sirvamos con las fuerzas que nos sobran. Dios no espera solo que vaya el domingo a calentar una silla en el lugar donde me congrego. Dios espera que yo dé mi vida en su altar, que su altar tenga mi sangre, que pueda decir el hermano Pablo, hoy estuvo dispuesto a entregar su vida por este servicio. Eso es verdadera adoración. Hay sangre en el altar, hermano. Están nuestras vidas en el altar. Mire estas frases, hermano. Esto no es solo de hombres como el apóstol Pablo, sino mire cómo la Biblia habla de ciertos hermanos que aunque tal vez no fueron hermanos con ministerios tan grandes, sí ellos tenían un altar donde habían expuesto su vida por la causa de Cristo. Mire lo que dice Romanos 16, verso 3 y verso 4. Pablo va a hablar de una familia que él nombra mucho, una pareja como tal, dos esposos, Aquila y Priscila. Dice ahí Romanos 16, verso 3. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, hermanos serviciales, hermanos entregados, hermanos colaboradores de Pablo. Y mire lo que dice el verso 4, dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy yo gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Hermanos dispuestos por causa de cómo ellos colaboraban con el ministerio de Pablo a dar su vida por Cristo. Qué figura tan interesante, ¿no, hermanos? Dios espera que sirvamos, hermano, y aún si en algún momento, por alguna circunstancia, fuese necesario que expusiéramos nuestra vida por Cristo, deberíamos hacerlo. Hermanos, yo no quiero estimularlos tampoco a andar tal vez sin precaución en algunos asuntos, pero yo les cuento un testimonio. Cuando comenzó la pandemia, hermano, nosotros teníamos la preocupación de unas familias que se estaban convirtiendo, llegando al Señor, y ellas están en un sector difícil, un sector pobre de nuestra ciudad. Entonces estábamos un día hablando con unos hermanos y entonces preguntamos, hermanos, bueno, ¿quién va a ir a visitar a estos hermanos? Entonces comenzó el asunto, no, hermanos, que es lo del COVID, todo esto. ¿Saben qué, hermanos? Uno de los hermanos que estaba ahí dijo, hermanos, yo estoy dispuesto a ir. Entonces alguien le dijo, hermano, ¿y si se enferma? El hermano dijo, no, yo estoy dispuesto a enfermarme y a mucho más por aquellos hermanos. Hermano, y es ese tipo de vocación la que Dios espera de nosotros. Una vocación que estamos dispuestos realmente a sufrir por la causa del Señor. Estamos dispuestos a sacrificarnos, a entregar nuestra vida, hermanos. A entregar nuestro tiempo, nuestro dinero. No digo nuestro dinero en un sentido de que la causa del Señor lo más importante sea el dinero, pero literalmente Dios espera que le demos todo. Nuestra juventud. ¿Cuántos jóvenes, hermano? ¿Cuántos jóvenes con la vida por delante, con tanta fuerza, con tanta salud, con tanto tiempo, con la libertad que tienen aún tal vez de no haber llegado a un matrimonio, no tener tanta responsabilidad? Y en vez de estar sirviendo al Señor con su vida, con su tiempo, desperdiciando su juventud, sus fuerzas, su salud en vanidades, hermano. A veces es muy triste, hermanos que, pues que no quisiera, bueno, la ventaja es que no los conozco mucho, ¿no? Pero hermanos que no van a una reunión de oración, hermano, y usted sale y están perdiendo el tiempo en una cancha de fútbol. Eso es triste, ¿no, hermanos? Para la obra de Dios eso es triste. Porque volvemos al asunto. En el altar de Dios no hay sangre, no hay sacrificio, pero tal vez si nuestro jefe en el trabajo o nuestro profesor en la universidad nos exigiera tiempo, dedicación, para eso sí no habría problema, pero para el Señor, hermano, solo damos lo que nos sobra. No damos sacrificio, no damos esfuerzo, no somos dedicados. ¿Sí? Otro ejemplo, Filipenses 2:29. El ejemplo de, mire, hermanos, Aquila y Priscila, familias, hermano, que decían, oh, hermano, Pablo, nosotros estamos dispuestos no somos apóstoles, decía Aquila y Priscila, no somos grandes predicadores, tal vez no tenemos un gran ministerio,
pero en lo que podamos colaborar. Si tenemos que sacrificar nuestra vida por colaborar en la causa de Cristo, Pablo, tennos en cuenta, Pablo. ¿Cuántos se necesitan parejas así? Matrimonios así, hermano. Hermanos que están al lado de uno, cooperando arduamente, orando, entregando, siendo ejemplo, esforzados. Qué importante hogar es así. Sí. Ahora vamos a ver el ejemplo de otro hermano, Epafrodito. Dice Filipenses 2:29, dice, recibirle, Pablo está hablando de Epafrodito, y dice, recíbale, hermano, pues en el Señor, recíbale pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. O sea, personas como Epafrodito hay que reconocerlas. ¿Y por qué hay que reconocerlos? Dice ahí, porque por la obra de Cristo, o sea, por el altar de Dios, dice, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Saben cuál es lo que está diciendo Pablo? Epafrodito llevó las ofrendas que los filipenses mandaron a Pablo a la prisión. ¿Y sabe qué le pasó a Epafrodito, mi hermano? Se enfermó y casi se muere. Entonces Pablo dice, hermanos como Epafrodito, que están dispuestos a arriesgarse por Dios, a exponer su vida por Dios, son personas que realmente debemos tener en estima, ¿sí? Cuando encontremos hermanos y hermanas que están entregando su vida, sacrificándose, hermanos, estimemos a esos hermanos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque son pocos. Lastimosamente, los cristianos que están viviendo como realmente sacrificios agradables a Dios son pocos. Hay muchos que están viviendo para sus propios deleites, sus propios placeres. Y aquellos que están en el altar de Dios debemos orar por ellos, animarles, acompañarles, ser colaboradores, compañeros de ellos, para que haya olor grato a Jehová en medio de su casa. Ahora, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, aquí el hermano Carlos nos va avisando. Pues por lo general es hasta las 8, pero tranquilo, hermano, aprovechemos. Bueno, vamos a avanzar un poquito más en estos pasajes. Entonces dice ahí el verso 6, ya después de que se rociaba la sangre del sacrificio del altar, en el altar se hacía un asunto con el animal. ¿Qué se hacía con el animal? Mire lo que dice el verso 6. Dice, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. O sea, una vez el animal era inmolado, se sacaba la sangre, se desollaba el holocausto y se dividía en sus piezas. Aquí comenzamos a ver también una figura muy interesante, hermanos. El sacerdote tenía que coger el animal, dividirlo en piezas y ponerlo en el altar para que se encendiera el fuego y subiera el olor grato a Jehová. Dice ahí, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Ahora miremos cómo se dividía el animal, porque eso también nos habla de que Dios quiere en estos detalles enseñarnos cosas, hermano. Cada detalle que está en la Biblia, no hay nada que esté por estar, hermano. Cada parte de la palabra tiene algo para enseñarnos. Dice, luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, recuerda esas palabras, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el fuego del altar, y holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. O sea, el sacerdote tenía que dividirlo y ponerlo sobre el altar. Tenía que poner la cabeza, los intestinos y las piernas. Ya eso nos habla de esa división, hermano, nos habla de que Dios quiere separar algunos asuntos que Él quiere que nosotros consagremos y pongamos en el altar. La cabeza, los intestinos lavados y las piernas lavadas también. ¿De qué nos habla eso? Usted va a encontrar pasajes, hermano, en el Nuevo Testamento que Jesús habla de estas partes. ¿Por qué habla de partes? Para separar asuntos que para Dios son importantes y que Él espera que nosotros pongamos en el altar y los quememos en el altar de Dios. El primero es la cabeza. ¿Saben de qué nos habla la cabeza, hermanos? De la mente.
La Biblia dice así, Jesús enseñaba esto. Amarás al Señor tu Dios. Es una manera de decir, te ofrecerás y servirás al Señor tu Dios. Pero ¿cómo? El Señor también hace una separación de cómo debemos amarlo. Varias partes que hablan de nuestro ser que deben ser ofrecidas a Dios. Y el Señor también ofrecía prácticamente tres partes. Él decía, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tres partes también. Igual que acá, cabeza, intestinos y pies. ¿Sí? Significativo que el Señor haga una división parecida. Entonces, esa parte de la cabeza nos habla en ese pasaje de Jesús ahí de la mente. Amarás al Señor con tu mente o con tu cabeza. Hay un ambiente cristiano que piensa que amar al Señor es solo una cuestión de sentimientos o de emociones. Eso tiene su lugar. Pero también amar a Dios incluye la mente. ¿Y por qué para Dios la mente es importante? ¿Y por qué la mente debe estar en el altar de fuego para ser quemada o encendida para Jehová? Bueno, la mente generalmente en las escrituras es el asiento de nuestros pensamientos. ¿Y saben qué dicen las escrituras? Por ejemplo, se decía eso en Proverbios, hablando de un hombre que según los pensamientos, tal cual es su pensamiento, dice, es su corazón y tal es él. O sea, nosotros en un sentido, hermanos, somos lo que pensamos. ¿Sí? Hay estudios que se han hecho hoy en día que en el día una persona puede tener hasta 8,000 o 9,000 pensamientos. Y nosotros somos lo que pensamos. Entonces usted piense, ¿qué piensa usted en todo el día, hermano y hermana? Y usted se va a dar cuenta quién es usted. Porque hacia donde va su mente, va su corazón y va su vida. Entonces Dios quiere que le sirvamos y le adoremos. Pero mire cómo Dios dice, pero una de las cosas que quiero que pongas sobre mi altar es tu mente. ¿Qué significa poner la mente en el altar? Significa que Dios quiere que lo adoremos primeramente en el asiento de nuestros pensamientos. Vamos a leer un pasaje en Romanos, hermano. Romanos 8, verso 5, nos habla de dos altares. Aquí el lenguaje va a cambiar. Pero si usáramos el lenguaje del Antiguo Testamento, podríamos decir el altar de Dios y los altares de los ídolos. Ahora, según el altar en el que nosotros estemos poniendo nuestra mente, ¿estamos agradando a Dios o estamos desagradando a Dios? ¿Saben cuáles son los dos altares acá? El espíritu y la carne. Entonces dice Pablo, Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan, podríamos decir igualmente, en las cosas del espíritu. O sea que yo puedo poner mi mente en dos altares, en el altar de Dios, aquí haciendo una referencia a las cosas espirituales, o en el altar de la carne, haciendo una referencia a todo lo que es contrario a lo del espíritu. ¿En qué cosas piensa usted? Podemos decir que lo que es del espíritu es todo lo que nos lleva a Dios, a Cristo, a los frutos del espíritu, a una vida para Dios, para servirle a Él. Entonces, cuando yo estoy en mi mente, dirigiendo mi mente a las cosas del espíritu, es cuando estoy buscando a Cristo en mis pensamientos, las cosas de Cristo, la vida de Cristo, la palabra de Cristo, el fruto de Cristo, servir a Cristo, agradar a Cristo, obedecer a Cristo. Es cuando dirijo mi mente a las cosas que son del Espíritu. Y cuando yo hago eso, eso tiene un fruto. Porque dice ahí el verso siguiente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea que cuando yo pongo mi mente, por ejemplo, en la palabra de Dios, en la oración, en la consagración, en el servicio, el fruto que yo voy a, el fuego que yo voy a oler es que va a haber vida y paz. Tremendo, hermano, porque cuando yo pongo mi mente en el altar de Dios, en el altar espiritual, uno de los olores que yo voy a percibir en mi vida es que yo tengo paz, tengo gozo, tengo amor, tengo fe, tengo paciencia, porque mi mente está consagrada a Dios, a su palabra, a las cosas de Él.
Ahora, si yo ocupo mi mente en otras cosas, entonces me ocupo mi mente, por ejemplo, y me pongo a ver noticias. Entonces yo comienzo a tener ansiedad, preocupación. O comienzo a ocupar mi mente en cosas de la carne, cosas sucias. Por ejemplo, yo comienzo a ocupar mi mente en lujuria, en malos pensamientos, en inmoralidad. Pues el fruto de eso es carne, pecados. Si yo comienzo a ocupar mi mente, por ejemplo, en cosas de la carne como la ira, el enojo, entonces ¿cuál es el fruto? El fruto pues es que yo voy a tener contienda constantemente, el fruto es que yo voy a estar insatisfecho constantemente, el fruto es que yo voy a tener amargura, falta de perdón, porque ocupé mis pensamientos en las cosas de la carne. O por ejemplo, si yo comienzo a pensar digamos, un ejemplo tan básico, hermano, usted piensa en la Nueva Jerusalén, usted piensa en la ciudad celestial, usted piensa en la eternidad, usted piensa cuando va a estar con Cristo, usted piensa cuando Él va a regresar. Si usted comienza a pensar en eso, usted se va a llenar de alegría, de gozo y de esperanza, y cada día va a suspirar y va a decir, Señor, ¿cuándo va a ser ese día que tú vuelvas? ¿Cuándo va a ser ese día donde vamos a ser revestidos de inmortalidad, donde este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorioso? ¿Cuándo va a ser ese día que voy a estar con todos esos santos que fueron tus hijos? ¿Cuándo va a ser ese día que comparta con Abraham, con Moisés, con Pablo, con Juan el Bautista? Entonces yo me lleno de esperanza. Pero si usted comienza a pensar, yo quiero ir a vivir a Estados Unidos, porque la vida en Estados Unidos es mucho más tranquila, mucho más próspera. Yo quiero tener un mejor carro. Entonces, ¿cuál es el fruto de eso? Usted comienza a tener ansiedad, usted comienza a tener ambición en su corazón, usted comienza a volverse más terrenal, temporal. Entonces, verdadera adoración, hermanos, es dónde está nuestra mente. Está en Cristo, está en Dios, está en su palabra, está en el Espíritu, está en la oración. O nuestra mente está ocupada de cosas de la carne. ¿Sí? Hay mujeres que tienen la mente en novelas. Hay hombres que tienen su mente en deportes. Hay mujeres que tienen la mente en chismes, en murmuración. Hay hombres que tienen la mente en lujuria, en perversión. ¿En qué altar está su mente, mi hermano y mi hermana? Eso nos habla de consagración. ¿Está amando a Dios con toda su mente? ¿Su mente ama a Dios, hermano? Porque, ¿saben qué, hermanos? El problema de muchos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, que no están sirviendo a Dios, es porque están perdiendo la batalla en la mente. Su mente está consagrada a altares falsos y no al altar de Dios. Y si la mente está en otro lugar, aunque usted vaya a la reunión, aunque usted esté sentado en la misma silla que se sienta todos los domingos, su mente va a estar en otro altar. A veces usted se da cuenta que el cuerpo de la persona está ahí, pero su mente está en otro lugar. Porque no hay consagración en nuestros pensamientos. Y tal es lo que somos, lo que pensamos. Somos personas carnales si ocupamos nuestra mente en el altar de la carne. Somos personas espirituales si ocupamos nuestra mente en el altar de Dios. ¿En dónde está su mente? ¿En la palabra de Dios o en el entretenimiento del mundo? ¿En dónde está su mente? ¿En las cosas eternas o en las cosas temporales? Tremendo esto del sacrificio, ¿no, hermanos? Esto expone nuestros corazones, ¿cierto, hermanos? Esto es un espejo que nos muestra en dónde estamos. Pero bueno, Dios usa eso para que al ver nuestra condición nos volvamos a Él y nos presentemos como sacrificios vivos. El otro asunto, vamos a decir rápido, el corazón, o lo que llamaría el pasaje en Levítico, los intestinos. ¿Sí? Esa palabra intestinos es muy usada en el Antiguo Testamento aún para referirse al corazón. Aún el Nuevo Testamento habla de la siguiente manera, dice que nos amemos con amor entrañable. La palabra corazón literalmente en el hebreo era entrañas, ¿sí? Por eso uno lo relaciona así con el centro, no tanto el corazón aquí, como sabemos hoy en día, donde está el músculo del corazón,
sino para la visión judía, corazón era entrañas, el centro del ser del hombre. Ahora dice que las entrañas o los intestinos debían ser puestos en el altar, pero recuerda que dice que debían ser lavados. ¿Por qué usted cree que las entrañas tenían que ser lavadas? Pues cuando usted, cualquiera que coge un animal, usted cuando va a compra carne de un animal, y usted coge las entrañas del animal, a veces las entrañas están llenas de suciedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenían que hacer los sacerdotes? Antes de poner a arder las entrañas, tenían que lavarlas. ¿Y por qué habla de lavar las entrañas? Hermano, las entrañas nos hablan del corazón. Amarás al Señor con todo tu corazón. Pero saben que si hay un lugar sucio en este mundo y peligroso, ¿saben cuál es ese lugar, hermano? Nuestro corazón. Jesús dijo eso. De allí salen los malos pensamientos, los hurtos, los robos. Todo lo que usted ve manifestarse de pecado en el hombre surge de un corazón no arrepentido. Surge de un corazón no lavado por la palabra y el evangelio de Dios. Entonces Dios quiere que presentemos nuestro corazón, pero hay que lavarlo. ¿Y cómo se lava el corazón? Pues con el lavamiento del agua por la palabra. Porque realmente Dios desea, yo ahorita estoy llevando un mensaje, una serie de mensajes con la iglesia que es sobre el Sermón del Monte. Y una de las bienaventuranzas tal vez más importantes del Sermón del Monte es bienaventurados los de corazón limpio. O sea, esos que ponen delante el altar de Dios su corazón, pero lo han lavado. ¿Sí? ¿Y lavado de qué? Pues de ahí cosas de las que necesitamos lavar nuestro corazón. ¿Qué es nuestro corazón? Nuestro corazón es lo que somos, hermano. Íntimamente, entrañablemente. Lo que nadie ve, pero que somos. De lo que hablamos, lo que amamos, lo que buscamos, lo que deseamos, lo que sentimos. Todo eso es nuestro corazón. ¿Sí? Y Dios quiere que tengamos un corazón puro. Porque, hermanos, a veces, y Jesús habla de eso, bienaventurados los que tienen corazón limpio, en un ambiente donde había mucha religiosidad y legalismo. Entonces los judíos habían creado un sistema de religión excesivamente estricto en lo externo. Y Jesús le dice, no, los bienaventurados no son los que cumplen todas esas normas externas. Bienaventurados los que tienen un corazón limpio. Entonces la verdadera adoración incluye, hermanos, tener un corazón limpio. Había un hermano que decía, ¿qué es tener un corazón limpio? Él decía, un corazón limpio es un corazón que tiene solo un ánimo. O sea, solo tiene una voluntad, no tiene una voluntad dividida, no hay cosas que compiten en él, sino su corazón está enfocado. Que también es un corazón limpio, un corazón que tiene integridad espiritual. ¿Qué es integridad espiritual? Que lo que somos por dentro, somos por fuera. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque a veces la religión tiene una apariencia por fuera, pero por dentro somos otra cosa. Cuando el Señor dice, separen las partes y quiero los intestinos limpios en el altar de Dios, quiere decir que el Señor quiere lo de adentro. ¿Sí? Vamos a leer un pasaje rápido, hermanos, para que ustedes entiendan esta idea y no quiero hacer una interpretación propia, sino que leamos un pasaje que nos muestre qué es lo que el Señor está hablando. Ahí Mateo 23, verso 27, el Señor le está hablando a los fariseos y les dice sobre esto, la importancia de tener corazones limpios, porque ellos tenían la ropa limpia, los ritos limpios, lo externo limpio, pero su corazón estaba sucio. Su corazón estaba en disonancia con lo que ellos hacían externamente. Y eso es tremendo, hermano, porque usted puede hacer cosas externas y su corazón estar en otra realidad. Este pueblo, decía el Señor, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, hablaban una cosa, pero su corazón deseaba, amaba y pensaba otra. Dice ahí, Mateo 23, 27, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Hermano, Dios está interesado en lo que hay dentro, más
de lo que queremos mostrar a los demás. Porque a veces podemos mostrar una apariencia de piedad, podemos mostrarnos hermosos, pero por dentro estamos llenos de cosas feas. ¿Sí? Yo a veces le digo a los hermanos que el domingo, cuando estamos adorando a Dios, cuando estamos sirviendo al Señor, las hermanas con el velo, y ese ambiente todos se ven lindos por fuera. Si parecemos ángeles, parecemos una compañía de ángeles sirviendo. Pero hermano, a veces yo me pregunto, ¿cómo estaremos por dentro? Porque eso es lo que el Señor espera, ¿no? Una consagración verdadera incluye el corazón. Claro, también incluye cosas externas, pero primero lo de adentro. Por eso el Señor decía en el verso 26, ahí en el mismo pasaje, decía, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. O sea, el Señor quiere que limpiemos las entrañas, hermano. La verdadera adoración primero comienza en un trabajo en el corazón, limpiando aquellas cosas que hay dentro que son desagradables a Dios, limpiando aquello que los hombres no ven, pero Dios sí ve. ¿Saben qué es una persona hipócrita? Aquella que delante de los hombres se muestra como justo, pero en lo oculto tiene pecados sin confesar. Aparenta ser un buen cristiano, generoso, respetable, pero en lo oculto se entrega pecados desagradables que el ojo del hombre no puede ver, pero el ojo de Dios sí. Entonces, cuando Dios dice que desea que lo amemos de todo corazón, es que Él desea que nuestro amor a Él sea íntegro, desde adentro hacia afuera, no solo de palabras, no solo de obras, sino de todo corazón. Entonces, dice aquí el Señor, limpia. ¿Se acuerda que el sacrificio, los intestinos tienen que ser limpios? Hermanos, Dios quiere que limpiemos nuestro corazón. Hay gente que va el domingo a hacer memoria del Señor, a partir el pan y a tomar la copa, y tiene en su corazón ira contra su hermano, odio contra su hermano. Tiene en su corazón envidia, amargura, falta de perdón, lujuria, avaricia. Y aún así toman la cena, diciendo que son uno con todos sus hermanos. Hermanos, Dios no quiere que dejemos de hacer eso. Dios quiere que sigamos haciendo memoria de Él hasta que Él venga, pero con corazones limpios. Dios quiere que oremos, pero con corazones limpios. Dios quiere que cantemos, pero con corazones limpios. Ahora, si usted canta bonito, pero tiene un corazón sucio, eso no es agradable a Dios. Mejor, 1000 veces mejor, el que es desentonado, desafinado, pero tiene un corazón recto. Amén. Y el último aspecto, con ese vamos cerrando, los pies, hermanos. ¿Se acuerdan que los pies también debían ser lavados? Claro, porque un animal era alguien que estaba en el pasto, era alguien que pasaba por lodra. Entonces, cuando se traía al altar, tenía los pies sucios. ¿De qué nos hablan los pies en la Biblia? Del andar. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado esos pasajes que dice que andemos como es digno? Ofrecer los pies, hermanos, nos habla de que sí, no solo ofrecemos nuestra mente, nuestro corazón, sino nos habla de nuestra manera de vivir, cómo nos conducimos en este mundo, cómo nos conducimos como padres, como esposos, como empleados, como jefes, cómo estamos caminando, hermanos. Dice Juan, el que dice que permanece en él, ¿qué dice ahí? Debe andar como él anduvo. ¿Saben cuál es una palabra que describe nuestro andar? Nuestro testimonio. Es que Dios conoce mi corazón. Hay algunos que dicen, y sí, estamos hablando que también hay que adorar a Dios con el corazón, pero también hay que adorar a Dios con nuestro testimonio. ¿Saben qué dice la palabra? Que el cristiano debe ser irreprensible aún de los de afuera. O sea, nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe, la persona que vive con nosotros en nuestra casa, nuestro vecino, debería saber que nuestros pies están en el altar de Dios y huelen a santos.
huelen a justos, huelen a consagrados. ¿Sí? Entonces, una verdadera adoración incluye la mente, hermanos, incluye el corazón e incluye la manera como estamos viviendo. Ahí volvemos al pasaje que comenzamos. Y solo se lo quiero leer para terminar. Y ya teniendo una visión de lo que Dios espera de su pueblo que le adora, que le sirve, como un sacrificio vivo, podemos entender el pasaje de Pablo, hermanos. Dice, así que hermanos, les ruego, dice Pablo, os ruego. Esto es un ruego, Dios desea, hermanos. Les ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermano, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pies, nuestra vida debería estar en el altar de Dios, viviendo para Dios, siendo agradables a Él en todo. Es el ruego de Dios, esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, que podamos ser sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Dios nos despierta, hermano, para que podamos ser verdaderos adoradores, verdaderos sacrificios vivos en su altar. Que en la iglesia haya ese aroma de olor grato a Dios por nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Yo termino haciendo una oración para dar gracias al Señor por su palabra y pedir que la palabra pueda dar fruto en nuestros corazones. Confiando en el Señor, el domingo vamos a seguir avanzando un poco en esto, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos llama, Señor, nos despierta, Señor, para que podamos volvernos a ti, Señor, y que podamos presentarnos como sacrificios, Señor. Permite que nuestra vida pueda ser ofrecida delante de tu altar, con cada una de aquellas partes que tú nos has hablado y de la cual nos enseñas, Señor. Permite que tú puedas encontrar muchos sacrificios aceptos, agradables, holocaustos santos en tu altar en estos días. Permite que tu pueblo sea despertado para servirte de la manera que tú lo mereces. Oh Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.